Saludos amigos, yo soy DJT y este es un nuevo video para ti. Una vez más, muchísimas gracias para mi hermanito J3 Producciones por este excelente intro que muchos amigos les ha encantado, a mí igual, y se lo recomiendo. J3 Producciones me hizo mi intro, este es de la historia detrás del youtuber y también el de mi canal, así que una vez más bendiciones mi hermanito, gracias por este regalito que me gustó muchísimo. Bueno, sí, mi gente, yo soy Alain Dopico y tengo un canal que se llama Dopico Music. Soy cubano de Villa Clara. Y pues sí, ahí estoy haciendo canciones llevándolas a salsa. Si te gusta la música, si te gusta la salsa, tienes que ir para mí. Dopico Music. Nos vemos. Nada, recuerden que estamos por aquí estamos patrocinados por mexremix.com, los mejores remix, la mejor música, la mejor calidad y sobre todo los mejores precios. Si te gusta la música, este es el sitio mexremix.com. Yo propongo y usted, si quiere, cuando visite, se queda. Todos son grandes canales, todos son maravillosos y me gustaría que pasen y que disfruten de su video y que le den su apoyo. Voy con 4 canales en el día de hoy. Realmente quisiera estar recomendando muchísimo, pero para eso voy a dejar mi otra sección que voy a seguir retomando de recomendaciones. Pero aquí en la historia detrás del YouTube no pueden faltar estas recomendaciones. El primero, una paisana, la cual admiro muchísimo por todo el apoyo que nos da. Y me encanta su video porque tienen ahí unas particularidades que siempre en su receta nos dicen las propiedades de los productos que estamos utilizando. Así que amigos, ella se llama Raquel Recetas Family. Visite este canal, es maravilloso. Seguimos con otra de las amigas que conocí y realmente es impresionante todo el apoyo que da y también su contenido que me encanta. Bendiciones para esta amiga igual, que se llama su canal Pepi GM. Vaya por allá, vea su canal. Conéctese también con esos maquillajes excelentes que nos dan, con sus tips y con todos los consejos que nos da ahí en su espacio. Fenomenal. El tercero, un hermanito que ya lo bauticé como el pequeño gigante. Es un canal de deporte, ahí hace sus análisis, ahí nos da resultados, pero es maravilloso igual. Está recién comenzando, llegó a sus 100 primeros suscriptores en ese canal, pero como yo siempre les digo, los números no determinan sino los actos y para mí es grande, lo admiro muchísimo. Así que amigos, hoy les estoy presentando aquí en la historia detrás del youtuber otro canal, le estoy recomendando a Pige Culé. Así que conéctese por aquí, le estoy dando un preview de su canal. Como dije, le iba a dar 4 recomendaciones en el día de hoy. Discúlpeme que me haya extendido. El otro canal es de una amiga igual que no tiene contenido, pero realmente yo siempre digo que son de las personas que más admiro porque siempre están ahí para nosotros, siempre están apoyándonos. Así que señores, la manera de apoyarlos igual es yendo ahí a su espacio, y aunque no tenga contenido, por favor, vaya, suscríbase y dale a la campanita porque se lo merece. Y le quiero dar gracias a la amiga Victoria Bayardo. Muchísimas gracias por ser como es, muchísimas gracias por todo lo que hace con nosotros y que Dios la continúe bendiciendo con mucha salud y con muchos éxitos en su vida. Y el día que se decida a subir contenido y a llevar esto un poquito más ya, como diríamos, profesional, tomarlo más en serio, créame,
cuente con nosotros, Victoria Vallardo. Bendiciones. Así que como siempre les digo, yo simplemente les recomiendo que usted vaya, visite y si le guste, quédese, apoye. Amigos, y para este especial de comida mediterránea les tengo invitado a el chef Jekyll, el pequeño gigante de la cocina. Así que acompáñenme a darle la bienvenida. Bienvenida, chef. Hola, chef. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en esta cocina tan hermosa, de compartir con tu gente y darle esos consejos para hacer en estos días en el que compartimos con la familia, que queremos hacer algo sabroso y rico. Atentos todos porque hoy vamos a darle esos consejos para hacer algo sabroso. Y súper fáciles, que es lo mejor. Picante, súper rico, mi gente. Sobre todo para estos días que estamos en familia, pasándola bien. Así es. Y es algo súper rico. Bueno, amigos, y aquí ya tenemos listo nuestra salsa tzatziki. Una propuesta más para que la elaboren en casa. Amigos, la historia de hoy viene con muchos colores, viene con mucha energy. Esta es una de las youtubers de las que nos pone, ¿verdad?, a gozar, como decimos nosotros cubanos. Cuando vi su primer video, realmente me impresionó muchísimo y me flechó, me encantó la manera en que lleva su canal. Es súper, pero súper profesional. La admiro muchísimo por la forma en que se desarrolla, por toda la buena vibra que le pone, por todo el colorido que nos brinda a nosotros. Y vamos a estar conociéndola hoy un poquito más, pero el lado personal de una persona a la que cuando yo siempre me la encuentro en un chat, simplemente pongo Bunny Energy. Hello, hola, ¿qué tal? Yo soy Bunny del canal de Buy Bunny Colors y desde aquí quiero invitarte a pasar por mi mundo, ese mundo lleno de color, lleno de buena vibra, de color vibra, como digo yo. Y si quieres saber qué es lo que hago, no dejes de pasar por Buy Bunny Colors. Te estaré esperando y será un placer recibirte en mi mundo de color. Así que no te olvides, Buy Bunny Colors, un canal con mucha energy. Señores, si ustedes no conocen a Bunny Colors, vaya por este mundo, vaya a este canal, visítelo y conéctese que le va a encantar. Pero hoy vamos a estar conociendo un poquito más del lado personal de esta buena amiga, que quiero presentarles aquí en el día de hoy. Ya la han visto por ahí conmigo en directo, ya la han visto ahí ya comentando siempre en el chat. Pero hoy vamos a conocer un poquito más de ella. Y tenemos proyectos junto a ella, así que eso es una surprise, como diría ella. Así que amigos, hoy en la historia detrás del youtuber, una invitada de lujo. Hello, hola, ¿qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al canal de DJT. Mola ese nombre, mola, es muy molón. Pues dirán, ¿qué hace Buy Bunny Colors en el canal de DJT? Y es porque mi queridísimo Tony me ha invitado a su programa de la historia detrás del youtuber. Y pues tengo que contestar unas preguntitas, pero para poderlas contestar, yo tengo que estar en ambiente. Y para estar en ambiente necesito ir un ratito a mi canal, al canal de Buy Bunny Colors. Así que ahora sí puedo contestar las preguntitas que me ha hecho mi queridísimo amigo Tony. Y vamos allá con la historia detrás del youtuber. Ya sabéis, todos los que me conocéis y los que no me conocéis, pues ya os lo dejo saber, que Buy Bunny Colors hace y dice los tags y las colaboraciones a su manera. Prepararse las palomitas, prepararse los refrescos, las Coca-Colas, y vamos a ir desenrollando estas preguntas y a ver qué sale. Ante todo, soy Bunny del canal de Buy Bunny Colors. Soy de España y de una ciudad muy bonita que se llama Barcelona. Mi fecha de nacimiento es el 20 de junio. Hasta ahí puedo leer. Lo demás es un misterio. ¿Cómo llegas a YouTube? Bueno, yo soy consumidora de YouTube desde hace
prácticamente desde que YouTube se inicia. Pero, claro, desde el otro lado de la pantalla. Soy consumidora, veo los programas, me encantaba verlos y pues, pero jamás me había atrevido a estar aquí, en este lado de la pantalla. ¿Cómo surge el nombre de mi canal? Mi nombre surge porque yo soy Vani y el canal es de Vani Colors. ¿Por qué Colors? Porque es el mundo de color de Vani y de mucha energy, color, vibra. Es lo que trato de transmitir en cada video que traigo, en cada cosa que hago. Y por supuesto lo hago con mucho cariño. Entonces decidí llamarle así por mí y por esta cabecita que está aquí, llena de color. Mi youtuber favorito. A ver, vamos a ver. Esta pregunta es un poco complicada. Mi youtuber favorito, la verdad es que me gusta el Rubius, me gusta Auronplay, pero hay una persona que no precisamente es youtuber como youtuber, sino que es periodista y tiene un programa muy famoso aquí en España y la verdad es una persona muy culta, que es muy leída y a mí me fascina. Y tiene un programa aquí, es el programa de Millennial Life, que lo hace Iker Jiménez. Así que, aunque él no sea youtuber como conocemos a los youtubers, pues al estar en esta plataforma lo considero un youtuber también. Así que pues me gusta mucho su programa. Mejores momentos. A ver, mejores momentos. En mi vida he tenido muchos momentos bonitos, pero para mí el mejor momento de mi vida se resume en mí. El haberla tenido a ella, esa sensación, ese momento de verle su carita, para mí fue una explosión de sentimientos brutal. Hay que vivirlo y para entenderlo. Mayor defecto. El mayor defecto que yo tengo, soy muy impaciente. Me desespero, muy desesperada, muy así. A veces tengo que sacar la paciencia de donde no la tengo. Pero pues los años, la experiencia, realmente te hace canalizar eso y te hace ver que hay que tener paciencia. Me cuesta mucho, pero creo que es uno de mis mayores defectos, ser tan impaciente. Y pues sí, también un poquito cabeza. Soy cabezona. ¿Algún sueño y aspiración? A ver, si lo veo desde el punto de vista de la vida, digamos, detrás de la cámara, pues una de mis aspiraciones o de mis sueños es ver a mi niña realizada. Es mi mayor tesoro. En la vida que he escrito un poemario, he plantado, pues he tenido a mi niña y quisiera verla ella realizada, porque yo ya tengo tiros dados. Esa es mi ilusión, verla crecer, verla desarrollarse y eso a mí me llena muchísimo, me llena el alma y el corazón. Y como sueño es poder conocer a muchos de mis amigos de la plataforma, poderlos ver en persona cuando se vaya el bicho, porque es amazing el conectar con gente que coinciden contigo muchísimo, haces una amistad, pero sin tocarla, sin palparla, sin verla físicamente, sentarme con ellos a departir y a compartir, no sé, unas tapas o conversar tomando un café de verdad en una mesa, no sé. Para mí eso sería un sueño a nivel de la plataforma. Mi mayor virtud, a ver, es muy feo echarse flores uno mismo, lo sé, pero la pregunta lo amerita. La mayor virtud, por un lado el agradecimiento, y esto me inculcó mucho mi padre, mi madre, y siempre mi papá me decía, la persona bien nacida es bien agradecida, y yo eso lo tengo presente en mi vida real muchísimo y en mi vida youtubesca también, y donde me muevo también. Yo creo que personas tenemos que ser agradecidas y humildes. La humildad y el agradecimiento tienen que ir de la mano y son dos cosas que las tengo muy aquí. La sencillez gana muchísimo más siendo uno sencilla, siendo uno cercano, siendo uno amable. Yo creo que se abren más puertas y si el mundo tuviera esas virtudes, creo que muchas cosas de las que estamos viviendo y de las que hemos vivido no pasarían. Entonces yo creo personalmente y estoy convencidísima que la sencillez, la humildad y el agradecimiento son tres virtudes que por lo menos yo intento ponerlos muchísimo en práctica y es una de las cosas que yo creo que faltan. Sí que hay personitas maravillosas y que tienen esa virtud, pero creo que falta más. Creo que en nuestras manos está que nuestra juventud tenga esas virtudes. En nuestras manos está que esas generaciones que están subiendo
suban con más virtud que materialismo, que eso les llevará a saber respetar, a saber comportarse, a saber luchar, a saber salir adelante, y eso se lo agradezco pues a quienes me inculcaron, que fueron mis padres. Mi comida favorita, bueno, hablando de comidas, me encanta, me chifla, me muero un buen cardolla. Aquí en Cataluña el cardolla es como un cocido. Pues sí, carne hervida, caldo, patata, col y todo eso, repollo. Bueno, aquí para la época de Navidad, les cuento un chismecito. Espero que Tony me perdone que yo me explaye un poquito, pero yo se los cuento porque, bueno, ya que estamos, ya aprovecho y les cuento. Se hace una cosa que es como una especie de albóndigas, que son le llaman la pelota, unas bolitas de carne, y eso es muy típico aquí, comerlo en Navidad. Y entonces el cardolla, que es en el cocido, se hacen las pelotas, se pone con unos fideitos que son los galets, que son como una especie de... La formita tiene de unas conchitas, y eso se come, hay unos así, hay unos que son así de grandes, y a mí eso, de comerme la carne esa con la pelota. Y luego, cuando queda mucha carne, se hace melones. Aquí es típico de comerlo en la época de Navidad. Yo soy de carnes y más de chuletón y esas cosas. Los ravioli me encantan. Mi familia italiana, pues a mí, el buen italiano, me gusta comer la buena pasta y un buen minestrone también. Soy de cuchara, me gusta mucho la cuchara. Ahora bien, un buen tapén, unos burritos, unas patatas bravas, unos gaitos, unos chipirones. La verdad que eso me gusta comer de todo. De todo, de todo. El peor momento. La verdad es que ese momento es muy triste de recordarlo, pero sí que pues ya ha pasado un tiempo y ya puedo hablar tranquilamente. El peor momento que he tenido en mi vida ha sido cuando mi papi se fue. Además de la forma que se fue, que fue tan rápido, pues se fue muy joven. Yo creo que le quedaba todavía. Ese ha sido el peor momento de mi vida hasta ahora, pero sí que es cierto que sé que está conmigo, sé que le gusta lo que hago, sé que está contento, sé que lo tengo a mi lado, sé que me cuida, sé que está presente, y como siempre digo, si las personas que marchan las tenemos presentes, siempre estarán contentos y estarán en nuestros corazones y estarán vivos, siempre. Si los tenemos presentes, siempre estarán vivos. Entonces, hasta el último momento, el mejor recuerdo que tengo fueron horas antes de que partiera. Entonces, yo era muy bromista con él. Él era como yo, un poco así. Y las últimas horas antes de que se fuera, estuvimos haciendo bromas. Me acuerdo que estábamos por WhatsApp y pues y al día siguiente pues ya no estaba. A veces el corazón dice, como una maquinita, como un reloj, deja de funcionar, y eso es lo que pasó. ¿Hobby o pasatiempo? Como hobby, tengo varios. Me gusta muchísimo cultivar violetas. Es un hobby que me apasiona, me relaja muchísimo el hecho de tocar la tierra, de cuidar, de hacer los esquejes, nazcan las nuevas violetas, hacer mezclas entre violetas. Ese es un hobby que tengo y que me encanta, me fascina en el tema de las plantas. Otro hobby que tengo es la cocina. Me gusta cocinar, me gusta crear, me gusta meter la mano en las ollas y hacer inventos y tal. Otra de las cosas que me gusta y me apasiona muchísimo es editar. Y pues me encanta crear, me desconecta, me saca del mundo, me abstraigo del mundo para editar, me encanta. A mí me pongo mi música y me pongo ahí a imaginarme las cosas. Y otra cosa que me gusta son los poemarios, escribir poemas. Cosa que hago y que me fascina y que la hago desde que era así de chiquita es pintar. Me gusta mucho pintar bodegones. Otra de las cosas que me gusta mucho pintar son pájaros. ¿Qué música no puede faltar en tu playlist? Bueno, mi playlist, la verdad que yo soy una persona que me encanta, me fascina la música. Yo no puedo vivir sin música, siempre estoy con música. Cuando voy en mi coche tiene que haber música, cuando cocino tiene que haber música, cuando me ducho tiene que haber música, cuando limpio tiene que haber música, en fin, siempre hay música. En mi vida tiene que haber música. Me gusta The Pet, me gusta Pet Shop Boys, me gusta The Cure, Metallica, un grupo argentino que se llama Soda Stereo, me encanta. Soy fan acérrima de este grupo, me fascina. Me gusta Evanescence, me gusta Roxette, me gusta un grupo que se llama Hurts, me gusta Mai Shinoda, que es de Linkin Park, porque muero por Linkin Park, me encanta Linkin Park. Me gusta The Verve, me gusta Oasis,
en general me gusta la música de los 80. El consejo gratis del día: luchar por vuestras metas, luchar por vuestros sueños. A veces encontramos piedras en el camino, pero hay que superarlas y dejar huella. Dejar huella. ¿Por qué? Porque lo bonito de este mundo es pasar por él dejando huella. Entonces mi consejo del día es luchar por vuestros sueños, dejar una huella positiva, ser amigo de vuestros amigos, ser sinceros. Y una de las cosas que siempre digo, y os aseguro que si cogéis este consejo vais a ver las cosas de otra manera, y es: todo llega y todo pasa, nada es eterno, solo la muerte. Es un consejo que siempre doy, porque es un consejo que nos enseña a salir adelante ante cualquier adversidad, al venirnos arriba, al coger las riendas y luchar por salir adelante. Entonces creo que también puede ayudar. Yo creo que no puedo dar hoy un consejo, quiero darles estos pequeños consejos que espero que les pueda servir, y yo siempre lo doy, en mi vida diaria lo doy. Y por último, ¿cómo quieres ser recordado? A mí me encantará que me recuerden por ser una persona con mucha alegría, con mucha buena vibra, con mucha energy, de esa que a mí me encanta, me apasiona traer. Me encantará que me recuerden como buena amiga. Lo material, lo artificial, eso es pasajero. Porque hoy estamos aquí y mañana estamos aquí. Pero la persona que está aquí, esa es la que queda, esa es la que se recuerda. No me van a recordar porque tenga un mega coche en la puerta, no me van a recordar porque tenga una super casa, no me van a recordar porque tenga un jet privado. No, me van a recordar por lo que soy aquí como persona. Porque puedes tener los tesoros del mundo, pero puedes ser una persona malísima. Y puedes no tener nada y ser una persona maravillosa. Entonces, para mí, lo que vale es la persona, esa es su valía, y yo quiero que me recuerden por eso, y ya está. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con las preguntitas de mi queridísimo amigo Tony, y la verdad que para todos sus seguidores, para todos los chicos que estáis allí, muchísimas gracias por estar en el canal de Tony. Muchísimas gracias a Tony por dejarme entrar en su espacio, en su canal, en su mundo. La verdad que me ha encantado hacer estas preguntas, me ha encantado poder compartir un poquito de cómo soy yo. Es un poquito así chiquitito. Como siempre, yo siempre despido mis vídeos con: todo lo que tiene un principio tiene un final, y hemos llegado al final del videito de hoy. Espero que les haya gustado, espero que os habéis pasado bien y espero que me habéis conocido un poquito más. Así que muchísimas gracias a todos los que estáis allí, muchísimas gracias por haber pasado este momento juntos y por habernos brindado tanto a Tony como a mí un trocito de vuestro tiempo. Así que un besazo para todos vosotros, un besazo para Tony también, y nos vemos en este mundo del ciberespacio lleno de energy, y bye bye. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció esta historia? Me encantó. Vani me sorprendió. Les digo una anécdota. Realmente yo soy de los que no veo nunca cuando me mandan ya las respuestas de las preguntas de la historia de YouTuber. Nunca las veo. Y me alegró muchísimo. Vani me sorprendió con este video realmente. Así que, señores, nada, como siempre les digo, si usted quiere ser parte de la historia detrás del YouTuber, déjenmelo saber ahí en los comentarios. Vienen muchos, pero muchos amigos, y estamos pensando en algo especial para el capítulo número 50. ¿Qué número es este? El número 43. Vienen por ahí muchos amigos, como este invitado, que será el próximo aquí en la historia detrás del YouTuber. Bueno, mi nombre es Chayanne Gregory. Chayanne como el cantante, así mismo Chayanne Gregory. Gregory es un apellido americano, yo soy puertorriqueño, yo no sé de dónde salió ese nombre, pero le he hecho la culpa ya a mis padres. Nací el 19 de abril de 1983 y nací en Ponce, Puerto Rico, soy puertorriqueño.
proyecto que me apasiona y que quiero compartir contigo. Ya tenemos tienda virtual, DJT, con hasta ahora 7 diseños que quiero poner a su disposición. Así que por aquí te estoy dejando para que veas un poquito de lo que vamos haciendo ahí. Y nada, simplemente tienes que acceder, te lo puedes dejar por ahí abajo en los comentarios, acceder. Y si quieres le echas un vistazo ahí a los cubanos, a todos estos productos que ya tenemos a tu disposición ya. Nada, estamos en todas, señores. Así que DJT por acá con nueva tienda virtual para ti. Y ahora sí me despido. Como siempre, como les gusta a ustedes, diciéndole que no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos somos iguales. Así que los números no te hacen grandes. No importa que tengas miles, millones, lo que te hace grande son los actos. Así que eso es lo que tienes que hacer. Haz bien a todos los amigos. Eso sí te va a hacer grande. Nada, amigos, nos vemos por ahí en otro video de DJT. Chaito.